Bueno, bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Roberto Alejos Podcast. Como siempre tratamos de invitar amigos, gente de confianza para poder tener una charla amena. Hoy con Quique Godoy, para qué decir los apellidos, ¿verdad? Godoy García Granados son los dos apellidos de Quique, ¿verdad? Quique, gracias por aceptar el cafecito. Al contrario, varias veces lo hablamos y hasta ahora se pudo. Hasta ahora se pudo poder hablar de ese tema. Un gusto. Vamos a ver qué aprendemos hoy del tema. ¿Sí? Bueno, no se vale que no se quede hasta el final, vamos a hablar de todo un poquito. Y si usted no se ha suscrito, tampoco se vale que no lo haga y que no le cuente a sus amigos, porfa. ¿Quién es Quique Godoy? Porque digamos, si no podemos hablar de Quique Godoy, somos cremas para empezar, eso nos suena mucho, cremas por herencia los dos. Tu viejo, ¿verdad? También, sí. Sí, ¿verdad? Pero fíjate que en mi bio ahí en las redes sociales dice Chapín, apasionado por Jesús, economista y crema. Esas son las 4 cosas que dice mi introducción de todas mis redes sociales. Esas son las 4 cosas que dice. Que de alguna forma describe lo que yo siento, represento o soy de alguna forma o he sido. Porque como decíamos, crema por herencia, mi abuelo. Chapín de nacimiento. De hecho, esa frase decía, Chapín de nacimiento, crema por la gracia de Dios. Dice la frase, ¿verdad? Ahorita me están jodiendo la de Cobán porque nos metieron 3-0 esta semana, ¿verdad? Pero no. No cuenta, esos son los temas. Son Chapín, apasionado por Jesús, crema y economista. Eso es un poco, así a grandes rasgos, la definición que yo trato. Me preguntan a mí, mire, ¿cómo quiere que lo presentemos? Mire, como Quique Godoy. De alguna forma es una marca, ¿verdad? La gente ya o te ama o te odia o le sos indiferente, pero porque ya está ahí. Quique Godoy es ya de alguna forma alguna marca, es una estampa. Simplemente decir Quique Godoy. De hecho, mis tarjetas no dicen Enrique Godoy, dicen Quique Godoy, claro, ¿verdad? Pues no dice, a mí me costó que decir que soy, ¿verdad? Empresario, sociedad civil, político. Bueno, ahora estamos en check, ¿verdad? Asesor y analista político. Y aquí estoy en un canal de YouTube entrevistando amigos, tratando de hacer esto un poco didáctico, Quique. Esa es la idea, ¿verdad? Y por eso la idea me encanta porque vos manejas mucha estadística, a mí me encanta, encuestas, estudios de opinión, todo ese tema, y hemos coincidido muchísimas veces. El único que allá en un programa de Caminemos dijo, Sandra pierde aquella vez, cuando todo el mundo creía que Sandra iba a ganar, va a perder en estos municipios, y ahí con eso ya no. ¿Qué? ¿Sigue siendo Semilla tan popular como creíamos, de acuerdo a las encuestas? Digamos, la primera vuelta muy confusa, pues la segunda vuelta todo el mundo se volcó en el tema Semilla. Creo que el intento de decir que hubo fraude y de tratar de parquear los hizo más populares. Pero a estas alturas del partido mantiene esa popularidad, ya empezó el desgaste. Fíjate que hay un tema que uno estando de asesor político de comunicación, especialmente en algunos casos, les dice uno a la gente, a los políticos, mira, todo el tiempo, mientras estás en campaña, estás intentando levantar la expectativa. Puedo hacer todo, solo me falta la capa. Puedo volar, puedo caminar sobre el agua, puedo correr más rápido que Usain Bolt, puedo todo. La clave es que una vez ganaste, tienes que bajar esa expectativa, porque muchas de las cosas que dijiste no son factibles. No quiere decir que no las quisieras hacer, pero no son factibles. Aquí viene el ejemplo de lo de la, ¿cómo se llama? ¿Verdad? De la fiscal. Sí, no solo ellos, muchísimos, no todos, porque hay un montón que la idolatran, pero muchísimos creemos que ha sido un obstáculo para la democracia. Pero entre que creamos que es un obstáculo para la democracia y que creas que la puedes quitar con la institucionalidad legal que tenés hoy, no es posible. Entonces, mire, ¿por qué no la destituye? Porque no se puede. ¿Y por qué no la denuncia tal cosa? Porque ¿quién va a conocer la denuncia? Si ella misma tiene que conocer la denuncia o una unidad de ella, ni siquiera un fiscal especial. Entonces, lo que pasó ahí es que hubo una etapa donde te hubiera tocado empezar una transición técnica, pero al mismo tiempo una transición política, que la transición política hubiera implicado, empecemos a bajar un poco la expectativa. No podemos hacer todo lo que dijimos por 3 razones. Una, no tenemos mayoría en el Congreso. Después hicieron un pacto, pero no tenían mayoría en el Congreso. 2, porque no tienen poder territorial. No tenían alcalde, tenían un alcalde. Un alcalde, sí. Un alcalde en Shela. Es lo único que tienen. Y el tercero es porque tenés una dinámica donde lo que hizo que ganara Semilla fue más el rechazo al sistema que el amor a Semilla.
Así de sencillo. Entonces, entendiendo eso, ya vos entendés ahí hasta dónde vas a poder llegar. Y era donde tenían que haber empezado a manejar eso para manejar la expectativa. ¿Qué pasó? Se volvió este ardid el golpe en cámara lenta que le dijo el presidente Arévalo, donde entonces lo único que valía entre el 21 de agosto y el 14 de enero era tomar posesión. Entonces ya no hiciste la gestión política de presentarte a qué sí se va a poder hacer y qué no, y empezar a matizar tu promesa. No podías. Tenías que asegurar, si no llegamos, se muere la democracia. Y eso fue lo único que hablamos durante 6 meses. Ese fue en el momento, fue un plus para Semilla porque los ayudó a llegar. Pero a la larga fue negativo para Semilla porque hoy está pagando los platos de que por 6 meses no se pudo preparar adecuadamente para tomar posesión, no hubo una transición técnica profunda y adecuada, y no logró armar equipos porque había gente que decía, ¿para qué le voy a decir que sí? Voy a renunciar a este organismo internacional o a esta empresa y no ni siquiera sabemos si va a llegar. A tomar posesión. Ajá. Ese fue el problema. Entonces ellos se vieron envueltos en una dinámica que los excedió, Roberto, que pasó por encima de ellos y aún al día de hoy no logran quitárselo de encima. Sí, bueno, doña Consuelo, que no tengo gusto de conocer, es uno de los temas. Yo sí la conozco. Que desgasta al presidente, porque esa es una guerra que realmente lo está desgastando y que no va a poder. Yo particularmente también opino lo mismo. Legalmente no es posible. Pero aquí es donde le están dando rieta al secretario general, ¿verdad, Roberto? ¿Sí? Porque viene el secretario general y dice, Juan Guerrero Garnica, dice, yo en lo personal, Juan, no la soporto y no la quiero ver ahí. Yo, secretario general, entiendo que tengo que convivir con ella porque no tengo mecanismo legal de cómo sacarla. Entonces, ese es el problema que te decía, que creas una expectativa, le voy a pedir la renuncia, pero matizalo. El que yo le pida la renuncia no quiere decir que se va a ir, porque la gente entiende que si yo te pido la renuncia te voy a echar. Y no podía legalmente hacer eso el presidente Arévalo. Entonces, tenías que empezar a matizar desde antes, sí, como diría don el Chavo del Hacho, vamos, yo quisiese, si se pudiese. Sí. No, sí, pues aunque quieras, no podés. Vos mismo estarías dando un golpe de Estado institucional con una remoción ilegal de una persona. Entonces, tenés que comprender cuáles son tus límites. Y creo que Juan, en su absoluta honestidad, expresó las dos realidades. Yo quisiese, pero no se pudiese. Entonces, como no se puede, tenemos que hacerle ganas al esquema como está, Roberto. Y eso empieza a frustrar a ciertos actores que querían sangre. Yo jodo un poco, uso mis dos extremos. Ajá. La gran mayoría que estamos en medio entendemos esa realidad. Entonces la aceptamos aunque no la queremos. Pero tenemos extremos. Los volcancitos, o sea, las referencias del MLP, o sea, los volcancitos, que son esos no son los extremistas de Semilla, no. Semilla es de centro izquierda. Estos no son extremistas de Semilla, son gente que se unió a esto porque prefirieron eso que la continuidad del sistema, pero no son parte orgánica de Semilla. Son la gente del MLP urbano, el MLP rural, que tiene ideas más de extremo, más, casi si vos querés, marxistas, leninistas en algunos casos. Bueno, pero ellos no eran Semilla, pero son los que insisten, son influencers que aprietan todo el tiempo. Y en otro extremo, hay una frase que yo uso a veces que dice, con todo respeto viene del latín, a ver, pendejo. Entonces, desde el otro extremo está los libertarados, sí, que es el otro extremo. Pero esos extremos se unen en cosas como Putin. Los de extrema izquierda y los de extrema derecha, los dos protegen a Putin, defienden a Putin. ¿Por qué? No me preguntes, no lo he tratado de entender y no me lo explico. Pero entonces esos dos extremos se unen a decir, ya vieron, Arévalo la cagó. Unos, los de extrema izquierda, porque querían que le prendiera fuego al palacio cuando llegara. Claro. Porque eso era representación de Ubico, por ejemplo. Ajá. Pero los del otro lado dicen, ya vieron, era un inútil que no iba a poder hacer nada. Entonces coinciden los dos en la crítica, desde diferente perspectiva. Y eso es lo que estás viviendo hoy. Entonces los que más ruido hacen son esos extremos. Los que estamos en medio, que esperábamos más, pero comprendemos la institucionalidad capturada que está. Y los que no esperaban mucho, esos dos, estamos en medio diciendo, bueno, con que no roben es suficiente. Con que no roben es suficiente. Bueno, lo que yo te contaba antes de empezar el programa, la gente que no le digo, no, ni me pregunte yo, si no trabajo, no como. No me importa quién esté en la presidencia. No. Y todos son más de lo mismo. No hemos logrado decir, estos son diferentes y hoy las cosas van a cambiar hasta que de veras se haga algo espectacular.
Pero ahí vos planteabas justamente el tema, y preguntabas lo de Consuelo, sí. O la doctora Consuelo Porras. El único grupo que tiene una agenda clara y que la saben manejar desde lo formal a lo informal, o sea, los net centers, es la gente que está alrededor de Consuelo Porras. ¿Por qué? Ella esta semana volvió a sentar la agenda. Yo invito a los jefes de bloque. Al presidente del Congreso de Jefes de Bloque los invito. ¿Por qué? ¿Por qué esa frase así? Porque eso no incluye a Semilla. Porque ella sabe que Semilla no es jefe de bloque, porque ella y Fredo Orellana han hecho que no sea el bloque Semilla. Es un mensaje. Pero ¿quién puso la agenda? ¿Quién puso la agenda de lo que es tema de discusión esta semana? Ella, cuando puso ese tema. La semana anterior, ella, porque invitó a reuniones donde tuvo que llevar la vicepresidenta. Ella, o sea, ella está manejando la agenda. Mediáticamente, ella tiene control de lo que está pasando. Le quitó control de la agenda al presidente. Ese dilema, lo único que te dice es que, no sé si es ella, o Angelito Diagonal Diez Master, dicen, o lo que sea, no sé quién es, pero hay una lógica, hay una un equipo, visión, ahí es bien claro que y hay una estrategia trabajo, muy clara, Roberto, muy clara. y la saben comunicar muy bien. No es que estés de acuerdo, pero vos, uno que analiza, te das cuenta, estos cuates sí saben para dónde van, y qué tienen que apachar para que la gente reaccione. Sí. Desvías para acá, desvías para allá, a dos toques, dijo que te tienen controlada la agenda. No hacen nada, pero ahí van. Pero mantienen el dedo en la llaga. Ese es el tema. Y el tema aquí, a mí nadie me mueve, y cuidadito, porque yo sé en dónde están parados. Pero fíjate, ya hasta pasó de esa discusión, ese es mi punto. Ajá. Ya pasó de esa discusión. Ya ella convoca. Ya está actuando normal. ¿Cuántas veces se ha reunido el presidente con todos los jefes de bloque? ¿Ninguna? Ni una. La primera que los convocó es la fiscal general. O sea, van adelante de ellos en la estrategia, en la comunicación. ¿Va a llegar a acuerdos ella? No necesariamente, pero estás estableciendo la agenda. Bueno, eso, Kike, me llama entonces a pasar el otro tema, el Congreso. Pues el Congreso es un tema espectacular, es decir, vimos cómo aquí tuve a vos, Inés, ¿verdad? Y a Dim y otra gente del Congreso, al presidente del Congreso hace poco, en una alianza que se dio por la coyuntura, ¿verdad? Porque realmente yo personalmente estuve gritándoles, no vayan al Congreso, no agarren el Congreso, dejen el Congreso a la oposición, no se desgasten. Ese yo tema, también, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Estábamos en el mismo tema. El Congreso es un monstruo de 7 cabezas o de 9 cabezas, dependiendo de todo el tema, incontrolable. Ahorita hay una alianza temporal con leyes que aparentemente los unen, pero ¿cuánto va a durar, Kike? Mira, pero es un poco lo que pasó en 2016. Ajá. El efecto ahorita estabas regresando al efecto 2016. ¿Quién dirigió la transformación de las leyes del 2016? La UNE. Mario Tracena, presidente del Congreso. Sí. Recibía órdenes en inglés, decía él. Sí. Bueno, esa transformación, ¿quiénes la hicieron? Los cambios solo pueden venir de adentro, vos lo sabés. Así como Roberto, se habla mucho de los Dipu Kids. No, este fue el Consti Kids. Este fue el primero que era el constituyente más joven en esa época, y pues también como diputado. ¿Pero por qué te digo esto? Porque el Congreso, una frase que a veces no le gusta a la gente, les digo, miren, la gente quiere que lleguen a los puestos vírgenes con experiencia. Sí. O sea, porque si hay alguien que es muy joven, muy neonato, muy todo, le pagan 12,000, 15,000 pesos por si no, nunca ha trabajado. Va. Entonces contratan a uno que lleva 30 años ahí, es corrupto, o sea, tenés que contratar gente o que ya sabe, a pesar del pasado que puede haber, y ahí te entran Inés, el mismo Adim, el Corleto, toda la gente que está ahorita en la UNE, entienden y ven en qué dirección está soplando el viento. Se voltean y dicen, sí, muy inteligentes, ¿verdad? Se bajaron del barquito que se está hundiendo, pasémonos a este. Torpedearon el resto que le quedaba a Sandra en su partido, le dijeron, mire, si sabe contar, no cuente con nosotros, le dijeron. Entonces se hicieron para el otro lado. ¿A cambio de qué? Te dirá la gente de Semilla que no les ofrecieron puestos en particular. Ajá. Yo te sé decir que por lo menos les ofrecieron unas 7 u 8 diputaciones posibles. ¿Por qué posibles? Porque como ya sabemos, y ahora si no sabía entrar usted, ya se enteró, que el presidente no nombra a dedo a los gobernadores. Antes del 2002, Vinicio, Serrano, Ramiro de León cuando él llegó, Álvaro Arzú, Portillo, esos 5 presidentes ponían a quien se les daba la gana de gobernador. Así es. Punto. Porque así dice la Constitución.
entre el 222 y el 227 de la Constitución, establece los gobiernos departamentales. Ahí dice cómo se nombra al gobernador y cuáles son sus requisitos. ¿Cuáles son? Iguales al de un ministro. ¿Qué quiere decir? Mayor de 30 años y que no tenga persecución y que sea guatemalteco. Punto. Nada más. Entonces podía nombrar a quien se le diera la gana. Ni siquiera decía que fueran residentes del departamento. En dos leyes, en la ley del organismo ejecutivo y en la ley de Consejo de Desarrollo, uno está en el artículo 42, creo yo, y el otro está en el 10, dice, el gobernador lo va a elegir el presidente de una terna que le proveerán las organizaciones que están entre el inciso E y el inciso K de cómo se conforma el Consejo de Desarrollo. ¿Y eso qué quiere decir? Es la Cámara de Comercio local, la Cámara de Construcción local, las cooperativas, los representantes de campesinos, ese tipo de organizaciones. En algunos casos hay algunas otras ONGs que tienen presencia en el departamento y esos son. Ese dilema hace que entonces el presidente ya no escoge. Entonces les dicen, miren, está bien, le vamos a dar siete departamentos. Me preguntas a mí, ¿qué va a hacer ahorita el presidente? No se va a volar a todas las ternas. Habrá 5 o 6 que probablemente sí se las vuele porque le lograron meter solo 3 de Vamos. O de Arévalo, allá en Totonicapán o algo por el estilo. Sí. Pero lo más probable es que si en Santa Rosa le metieron 3 y de los 3, uno es de Inés Castillo, ese es el gobernador. Apuntalo. Si en Alta Verapaz le metieron 2 los de Vamos y metió 1 Corleto, ese es el gobernador. Y así anda viendo los diferentes departamentos y eso va a pasar. ¿Cuál es la excusa que tiene el presidente? Yo no pude escoger a dedo, escogí de lo que me dieron. Y es lo que había. Y como si yo les devuelvo la terna, me la pueden volver a mandar exactamente la misma terna. Ajá. La opción es que se quede el que está ahorita. Que sería un Yamatei. Que sería uno de Yamatei. Vale. Así se resume toda la corrupción al decir un Yamatei. Sí. Y ese es tu dilema que tienes. Entonces, si vos preguntas a mí, entonces el Congreso, ¿qué hace? Tuvieron que llegar a acuerdos de ese tipo. La gente, hoy, si vos recordás hoy, ¿alguien se recuerda que nombraron a Chinchilla en el INTECAP? Ya no, porque ya pasaron 8 temas más, pero fue un compromiso con Creo. Muy probablemente los 2 puertos le dieron espacio a Edmond Mulet para que nombrara a alguien. Son cuotas que tuvo que entregar. Entonces, ¿qué son? Más de lo mismo, porque tuvieron que hacer compromisos políticos. Pero con el poder limitado que se les otorgó, con el poder restringido que tenía Semilla cuando llegó, si no haces algo así, no gobernás, Roberto. Una vez No, eso hay que entenderlo, ¿verdad? No. Primero, no esperaban ganar, ni ellos mismos. Un partido pequeño que estaba en etapa de crecimiento, sin experiencia. Y si no hacen esa alianza aquí, que hay golpe, porque evitamos de que el golpe estuvo ahí. Estuvo a minutos de poderse dar. Ahora hay que ir viendo esas alianzas. De lo contrario, se deshace la alianza en el Congreso. Y creo que la alianza, yo creo que lo plantearon muy bien al inicio. Dijeron, miren, no es que sea una alianza de gobernanza, es una alianza de ciertas coyunturas. Hablaban ellos de 4 o 5 leyes. Ley de competencia, probablemente ley de aguas, algunas que tengan que ver con salud o medicina, y hacer una lista de 5 o 6 leyes. Y en esas hay acuerdo que las van a promover en conjunto y las van a aprobar. Hasta ahí. ¿Que había algo más detrás? Sí, muy probablemente algunas cuotas de poder. Porque es importante ser gobernador. El gobernador tiene 3 funciones. Uno es el delegado del presidente en el territorio. Que hay que ir a coronar una reina, ahí va el gobernador, porque es el que representa al presidente. La segunda es que coordina las autoridades del Ministerio de Gobernación en el territorio, Policía Nacional Civil. Y la tercera que coordina o preside el Consejo Departamental de Desarrollo. ¿Cuál es la gracia de ese último? Ahí hay pisto. Y cuando tú eres el pisto no es que tengas la chequera, porque ahí no tienes la chequera, sino que tienes la potestad de aprobar o avalar ejecución de proyectos. Y asignarle a las municipalidades aliadas. Entonces, dentro de esos 2 está, ¿de qué te sirve que sea el coordinador de la policía? Pues como de casualidad hay alguno que otro alcalde narco o vinculado al narco, le conviene coordinar por dónde puede pasar la policía y por dónde no. Y el otro, pues, si no es narco, es corrupto, dijo aquel, entonces tenés que poder darle, mire, pues, le vamos a dar la obra en no sé dónde, pero no es que te den la obra y decir, mire, le vamos a hacer su carretera. No, le vamos a hacer la carretera, pero la va a hacer él con su empresa y con su equipo de líderes para que vayan a cacarearla. Entonces hace pisto y hace gestión política. Esa es la gracia de las gubernaturas. ¿Qué es la única forma que va a tener de contrarrestar esto? Lo que esta semana se está lanzando. La Comisión contra la Corrupción, que tenga los ojos puestos en esas estructuras para intentar mitigar la corrupción que pueda surgir de esas acciones. Entonces tu alianza se vuelve una alianza de sobrevivencia política.
¿Qué hizo en el otro extremo Serrano? Serrano fue aquí a alianza con todos los partidos políticos, ¿seguros? De primero. De primero. Y cuando el peaje de seguir usando la alianza se volvió demasiado cara, decidió echarlos a todos a la droga y disolver el Congreso. Porque ya no. Entonces son los dos extremos que le tenían estaba ellos. Saliendo muy caro. Entonces, ya no podía cumplir. Operabas, sí. digamos ahorita Semilla, operaba en gobierno pero en oposición, porque no tenías poder, o te aliabas de alguna forma por una gobernanza. Optaron por una gobernanza. Ahorita, el desgaste principal, que ahí está la estrategia, los net centers y toda la estructura alrededor de la fiscal general, te dice, mire, no son diferentes, son lo mismo. Hacen los mismos tipos de pactos con la misma gente. Mire, ahí está Adim, ahí está Inés, ahí está Barreda, ahí está, bueno, Barreda no está en Parlacén, ahí está Orlando Blanco, ahí está. O sea, ¿cómo que eran diferentes si son los mismos? No tenés que decir más, Roberto. Lo único mensaje que tenés que decir son lo mismo. Y es re fácil. Ahora, aquí que yo fallé, y tengo que admitirlo, yo sí creí que, por ejemplo, vamos, con esa cantidad de alcaldes que había ganado, con esa cantidad de diputados, yo sí creí que el Congreso iba a quedar en manos de la oposición y que Semilla los iba a dejar. Bueno, el consejo que les estuvimos dando que era, no se metan al Congreso, suficientes problemas tiene el Ejecutivo, ¿verdad? Sin embargo, se metieron y para mi sorpresa se cae. ¿Qué va a pasar con todos estos del famoso pacto de corruptos? ¿En dónde van a parar todos esos alcaldes? Que primer lugar en alcaldes del partido Vamos, primer lugar en diputados, y ahora pues ahí están siendo la oposición, ¿verdad? Y Valor. ¿Cómo se llama aquel gordito que fue presidente del Congreso? Así es. Alan Rodríguez, Shirley, Felipe, o sea, ellos son la oposición ahora. Pero ahí tenés, está Valor, está Sandra Jovel, está Vamos, y está la estructura, digamos, de Sandra, que hoy por hoy tiene 2 diputados, ¿verdad? Sí. Y casi que Teresita y Nadia, las hermanas. Aunque Nadia estaba... Nadia estaba afiliada a la UNE, ya se desafilió. Qué barbaridad. Siendo diputada de nosotros. Y entonces ahí es como quedar bien con Dios y con el diablo. No sé si Rudy era Dios o el diablo, o Sandra, no sé cuál es quién. Pero quedaba bien con los dos. ¿Por qué? Estaba afiliada a uno, pero apoyando al otro. Y entró de diputada por uno, pero estaba afiliada al otro. Ya estando adentro, se tuvo que pelear con sus 2 diputados que venían de otros partidos, no estaban afiliados con ella. Entonces, eso es lo que vos ves, eso que viste ahorita en nosotros, eso que estabas viendo ahorita en la estructura de la UNE, que se desbarató y el bloque lo manejan los disidentes, eso lo que te muestra es que los bloques no son ideológicos. Esos bloques en particular son utilitarios. Entonces van de donde viene el recurso o la fuente de poder, ¿qué fuente de poder es decir dónde está el piso? Es el quien lo maneja. Esa es la base. Y eso es lo que estás viendo, es la pistocracia. La pistocracia. Es la pistocracia. Entonces, el que tiene el flujo de efectivo, entonces, ¿por qué era clave para estos diputados controlar gobernaciones? Porque si ya no tengo control del Ejecutivo, necesito algo dentro del Ejecutivo que aceite la maquinaria. Porque si no aceitas la maquinaria se detiene. Y en cuanto se detiene, pasa al desuso y tienes que tirarla. Y ese es el problema que tienen esas estructuras que os preguntaba. ¿Qué va a pasar con esas estructuras si esas estructuras no tienen flujo de dinero? Se detienen y empieza a crecer estructuras paralelas que no viven del dinero. Y Semilla, de alguna forma, hasta ahora, no había vivido el dinero. Están en el poder por presión popular, por los jóvenes, por la innovación, lo que querrás. Pero no están en el poder porque metieron un pistar en la campaña. Entonces, no tiene un compromiso de tener que pagar el financiamiento que devolverle a los financistas. Es el tema. Pero bueno, ese proceso hace que Semilla todavía no haya terminado de hacer sus nombramientos, le está costando encontrar gente. El proceso, como tú decís, nosotros entendemos, los que estamos en este negocio del análisis de la coyuntura, en medio. Los dos extremos no. Un extremo no lo entiende. Si yo no trabajo, no como, y estos son más de lo mismo. Y el otro extremo le conviene decir que son más de lo mismo, ¿verdad? Correcto. ¿Qué cambios realmente valen la pena? ¿Qué ha pasado en estos 2 meses? Mira, yo creo que sí hay cosas que están avanzando en tratar de generar un nuevo formato de hacer política. Y tiene más que ver que con Semilla, tiene mucho que ver con la personalidad de Bernardo Arevalo.
Bernardo Arévalo es por naturaleza democrático, Ajá. pacifista, es más conciliador, buena parte de su tiempo de trabajo Diplomático. profesional, Ajá. pero dejarlo diplomático, profesional ha sido gestionar mecanismos de ese tipo, conoce la institución del ejército como pocos presidentes, porque la estudió desde la academia. Sí, sí. Entonces tiene ciertas características que te diría yo tendrían naturalmente algo. Hay una frase que él dijo cuando hicieron con Huntington el libro de ¿Por qué importa la cultura? Ajá. Why Culture Matters. Él tiene una frase que está acuñada en ese libro. Dice, hablaba de Latinoamérica, pero yo lo agarro para Guatemala. Dice, Guatemala tiene el hardware de la democracia, pero el software del autoritarismo. Y lo ves con el tema de la gobernadora, porque ellos trataron de que lo que ya existía, que es que las ternas las propone la sociedad civil, que está en los consejos departamentales de desarrollo, se abriera. ¿Por qué? Porque como estaba la ley, los que deciden quiénes son candidatos eran exclusivamente los miembros de la sociedad civil. No podías llegar a proponerte vos como gobernador. ¿Qué hizo él? Abrieron la puerta, dijeron, quien quiera ser candidato, inscríbase. Solo tiene que tener mayor de 30 años, vivir recientes 5 años en el departamento, inscríbase. Una vez se inscriba, va a haber un mecanismo tipo comisiones de postulación, Ajá. las tachas. Y una vez se veían las objeciones, esa comisión de sociedad civil de cada departamento propone la terna. Entonces, el proceso en sí estaba legal, pero él le abrió la puerta, él quitó el tapón que estaba en el extremo. Ahí viene su hardware de la democracia. Dijo, hagámoslo así. La sociedad dijo, qué bien, vamos a salir de los corruptos. Ajá. Pero como la válvula la manejaban los corruptos que están en los departamentos, cerraron la válvula. Entonces se voltea esa misma gente que aplaudía la democracia y la inclusión y dice, no hombre, los alego. Sí. El software del autoritarismo. ¿Por qué? Porque Guatemala prefiere una democracia dirigida, diría Álvaro Arzú o Oscar Arias, que una democracia participativa. Porque nos da hueva participar constantemente. No, y la gente, como ya estamos todavía en una etapa de no creer, la población está totalmente incrédula del tema. Y hay gente que vos, dice... Si no, ¿cómo no trabajo? Sí. Entonces me voy a estar dedicando a ir a hablar babosadas de política y para mientras podría estar vendiendo algo en la esquina. Me voy a vender algo en la esquina. Sí, claro. ¿Verdad? Y la gente además espera, ¿qué va a pasar con Yamatei? La gente esperaba que al día siguiente Yamatei se fuera preso. No sabemos si todavía está en el país, si el famoso Miguelito ya se fue, o sea, no Ahí hemos anda. vuelto a Y saber. fíjate, lo que indignó al presidente Yamatei esta última semana Ajá. fue que lo cacharon, la frase chapina, mientras no me cachen no hay clavo, Ajá. lo cacharon reuniéndose con Sandra Jovel. No hay una foto de los dos juntos, pero hay una foto de Sandra Jovel entrando a la casa de Yamatei. Entonces, no negaron la reunión. Les molestó que los hubieran cachado, que estaba en la reunión. Después dicen, mire, usted también estuvo con Suri. Entonces, no, habían otras 45, pero nunca negó. No estuve con nunca ella. negó. Había muchas más. Habían 45 gentes, dijo. Entonces, y empezó a ser más vocal, se empezó a expresarse más Yamatei. Ese desgaste a la institucionalidad la está pagando Semilla también. Claro. La gente no cree, la gente no entiende y la gente no... Sí, porque digamos, estos van a seguir. Digamos, ya vimos que doña Consuelo está más fuerte que nunca, que irse contra ella los desgasta lejos de subirlos, ya dejen el tema porque todo el mundo van a poder. No hay nada en contra de lo que ahora es la oposición, no hay un juicio en contra de Alan García, de Shirley, más que lo que le hizo Orlando ahí con el tema de la pillatona y ese tema contra es más, hay nuevos dentro del esquema, no hay nada en contra de ellos, no hay nada en contra de Matei, no hay nada en contra de Miguelito. Pero yo te pregunto a vos, ¿quién es la oposición hoy? Bueno, ellos. El pacto. Es Consuelo. ¿Sí? Más que el pacto. Pero la cara visible de la oposición es Consuelo Porras. Pero te decía que ella es la que plantea la agenda. Porque Ana Rodríguez puede salir brincando y diciendo cosas, y un amparo para acá y un amparo para allá, pero recurren al amparo, ¿por qué? Porque tienen certeza que se los van a dar. Ya lo vimos esta semana con la Claro. corte. Esa corte que me confunde, porque un día digo, bueno, mis amigos ya no los vuelvo a atacar. Y ahora digo, ¿qué pasó con mis amigos? ¿Verdad? Esa dinámica lo que te muestra es que la verdadera oposición hoy al gobierno está en el MP, está en Gerona. Pues no está en las otras curules dentro del Congreso. Muy bien, sí, porque lo que están haciendo los diputados es bulla y nada más. Y es complemento a lo que no tienen los ella. votos y responde a lo que Consuelo está diciendo, doña Consuelo está diciendo. Esa es su línea. Entonces es difícil poder tratar de gobernar cuando lo que estás haciendo es sobrevivir. Porque en cualquier momento dan con lugar un antejuicio con el presidente Arévalo.
en con qué lugar, momento de auto antejuicio con lugar con... Acuérdate que a Karin Herrera, la vicepresidenta, Ajá. unos días antes de tomar posesión, 3 días antes de tomar posesión, hubo una audiencia. Sí. Y ese día en la audiencia la iba Víctor Cruz a ligar a proceso. Y le iba a dictar prisión preventiva, lo cual quería decir que no podía tomar posesión el 14. Como lo supimos muchos y lo divulgamos y se Claro. armó el alboroto, Víctor Cruz se echó para atrás y no lo hizo. Sí, yo creo que si no hubiéramos hecho escándalo, los que estamos en el escándalo, se hubiera dado. Por lo menos ella hubiera terminado presa ese día, aunque después lo hubieran dejado en libertad. Y hoy, después de que él consideró que no había causa para mantenerlos en prisión preventiva a todas estas personas, le dicta arraigo y embargo de sus cuentas. ¿Cuenta de qué? Es O sea, para mantener el dedo en la llaga. y Es por decir, joder. aquí sigue. Por joder. Ahí sí, como decimos, no se favor. vale. No se vale. No se vale. Que siga con esa Ajá. chingadera. Porque no es un tema jurídico, es un tema político de que está. Por eso digo que la oposición la lidera la doctora Consuelo Porras. No la lideran los demás políticos. Ella está liderando la oposición. Y si la oís dar discurso, pareciera que estuviera en campaña permanente. Sí. Y las diputados y diputados, el Son jueguito. complementos, son el coro. parte del complemento. Son el Y coro. las redes sociales que responden también a ella. Son el coro, básicamente. ¿Por qué? Porque ellos solos, Alan Rodríguez solo, o Álvaro Arzú solo, o la misma Sandra Jovel sola, no logran. No si son no nada tienen solos. el respaldo del MP y de las Cortes, Y la expectativa sigue siendo que esta judicialización de la política se mantenga. Mantenerles ahí la soga en el cuello de no me joda porque se la jalo, el tema semilla no termina, el tema de las firmas falsas no termina. Ahí está. y fíjate esta figura, ¿qué pasa? Este año, en principio, entre marzo por ahí, debiera convocarse las comisiones de postulación para Corte Suprema y Salas. Porque esta Corte que acaban de elegir era por un año. Es solo por un rato. Era por ¿no? un año. Ahora, ¿crees vos, sinceramente, que se van a elegir nuevas cortes si esta estructura de la Alianza por la Gobernanza tuviera acuerdos y va a meter a sus propios magistrados? ¿Crees vos que el resto de la estructura que está en el MP, que está en la oposición en el Congreso y que está en alguna forma en las cortes y en la CC, va a permitir que le metan otras cortes? No. Porque en cuanto metas otras cortes, vas a cambiar también a quién va a ir a la CC de parte de las cortes. Vas a cambiar quién va a ir a la CC de parte de la USAC. Porque vas a empezar a revertir desde las cortes todo lo actuado por Mazariegos y todo. Entonces, ellos no pueden darse el lujo de permitir que les quiten a esta corte. Yo te puedo asegurar que esta corte, en octubre, sigue. Va a haber amparos que no van a permitir que se lleve a cabo la comisión de O postulación. sea, ni siquiera, digamos, porque mi pronóstico era que estos grupos de abogados que ya empezaron sus fiestas, sus almuerzos, su tema, van a dominar comisiones de postulación y el Congreso va a tener que elegir como los gobernadores de estos tres, aunque sean los tres parientes del diputado, como en Retauleu, por ejemplo, ¿verdad? Pero tu diagnóstico Pero es... regresando a ese, Ajá. ¿yo qué haría? Pues, ¿qué es lo que creo yo que va a hacer Bernardo Arévalo? Eso es de reo, que si ninguno de los tres le conviene, lo va a rechazar. Los Manden debería una rechazar. terna. Ajá. Los que por lo menos metieron uno, que sí es de los aliados, les vas a dar ese. Pero mi pronóstico ahorita es que si la Corte Suprema de Justicia actual no está de alfombra como era la anterior, pero tampoco te jode, como decía don Facundo, mientras no me jode es suficiente. Sí. Entonces, mientras no los jodan, prefieren que esté esta Corte a jugársela a que las alianzas que hagan la estructura disidente de la UNE y los bloques que están ahí flotando digan, mire, ¿sabe qué? Mejor si pongamos magistrados nuevos con usted y juguémonosla. Eso No se va a dar. Mira, es como estas guerras entre Rusia y Ucrania o Israel y Hamas. Si Rusia deja de atacar y si Hamas deja de atacar, hay paz. Si Ucrania deja de defenderse o Israel deja de defenderse, desaparecen. Aquí es lo mismo. Ellos tienen que seguir atacando constantemente porque si dejan de atacar, desaparecen. Entonces no pueden dejar de atacar, no pueden dejar de ser esa arma letal de choque, porque en cuanto dejen de hacerlo, desaparecen del mapa político. Es decir, que tu diagnóstico, tu pronóstico es, van a tratar de entorpecer comisiones de postulación para seguirse quedando como están. Por eso hay un Oscar Cruz, presidente de la Corte, que no se ve. Un PDH que no se ve. Tranquilos. Ahí están. Mientras Calladito no me te ves más suficiente. bonito. Sí. ¿Ah? Entonces, cuando vos ves esto, la dinámica que estamos viendo ahorita es que la captura está operando, digamos, como a bajo volumen, hace lo que tiene que hacer cuando tiene que hacerlo, pero la que lleva la voz cantante, la que lidera el coro,
la que pone la pauta es Consuelo Porras. Ella es tu oposición. Nadie más. Y la gente se enoja. Entonces, ¿por qué chingados no la quitan? Porque no se puede. Porque no se puede. Si y la verdad no se vale que sigamos con ese tema porque solo está desgastando al presidente de la República. Que hagan una consulta popular. ¿Vos? No, eso sí. Aunque hubiera una consulta popular y la población en un 99%, o sea, mejor que Bukele todavía, Sí. en un 99% dijera que se vaya a Consuelo Porras, no hay mecanismo legal que lo permita. Hacerlo, sí. No hay mecanismo legal que lo permita. Entonces, tenés que entender que hoy le quedan 809 días a la doctora y técnicamente ella va a seguir en el cargo en esa función. Ahora, eso no quiere decir que estés satisfecho con eso, no quiere decir que le aplaudas que está allí. Seguirás haciendo tus estrategias para ir minando el poder y el control que ha tenido Roberto. Pero no se vale tampoco que le digan, entonces ya se vencieron los de gobierno. Es que hay límites. Si hay una frase, a mí me encanta esa frase y la gente a veces se molesta, dice, un muchacho va con su papá y le dice, mira papá, si matamos a todos los ladrones, solo quedamos los buenos. No, mijito le dice, solo quedamos los asesinos. Pues sí. Entonces, si nos ponemos en las mismas que esas estructuras, ahí sí somos los mismos. Estamos destruyendo la misma institucionalidad que queremos que crezca, se fortalezca y sea más independiente. Que es un poco lo que yo criticaba en el Congreso, porque tuviste que destruir a los partidos políticos. Claro, no estoy diciendo que no era lo más adecuado y que no esté de acuerdo, pero lo que es fortalecimiento del sistema de partidos políticos, nada. Porque le tuviste que ir a quitar, ¿verdad? O se vinieron solitos para no irse en el barco que se estaba hundiendo, y la institución de los partidos están, mira, si no miremos el caso, pues ya hablamos de Nadia, inscrita en un partido, candidata por otro, en contra de sus diputados, los diputados le ganan un amparo. Esposa de un candidato e hija de la otra candidata. De la otra candidata, hermana de una diputada, con un hermano en el Parlacén. Pero ahora, O sea, no hay institucionalidad. Pero parte y no de va la bien. dinámica esa, ustedes la vieron en la Constitución. Sí. Hay dos características que ustedes vieron en la Constitución, y ahora te lo pregunto de aquí a vos. O sea, hoy la gente reclama, modifiquemos el 157 para que sean candidatos uninominales, que en cada distrito, o sea, que hayan 160 distritos y van a haber 160 diputados, cada distrito sea un diputado. Yo lo que les digo es, si así hubiera sido esta elección pasada, hoy en el Congreso de la República habría, más o menos, voy a inventar los números, habría unos 70 diputados de Vamos, unos 40 diputados, tal vez menos, tal vez unos 30 diputados, no, pues sí, 40 diputados de la UNE. De la UNE. Son 110. Y 50 diputados de Semilla. Y no habrían otras bancadas. ¿Por qué? Porque ningún otro partido ganó un distrito. Todos los demás diputados que entraron por representación, de minorías, que fue lo que hicimos los ¿Qué fue lo que ustedes hicieron? Entonces yo me pregunto con vos es cabalmente, si vos ves en Estados Unidos, es winner take all, por eso que solo hay dos partidos. Si ves España, sí tenés uninominales, pero tenés listas y tenés partidos que son locales. Pero anda a Inglaterra, el Reino Unido. En el Reino Unido tenés varios partidos, pero ahí es un diputado por distrito. Y hay 3 partidos predominantes. ¿Por qué? Porque en Escocia, el Partido Nacional Escocés gana casi todas las curules. Entonces tienen una sobrerepresentación en el país porque ganaron casi todos los distritos que están en su territorio. Pero estos son modelos distintos. ¿Por qué escogieron ustedes el de representación? Porque sí lo estudiamos, ¿verdad? No, pero te pregunto, porque yo sé que lo estudiamos y hicimos distritos electorales pequeños. ¿Qué pasa? Solo van a ganar los de los 2 partidos más grandes. Tuviéramos demócratas y republicanos y nada más, ¿verdad? Y entonces la decisión fue distritos electorales grandes, el método Hunt para el conteo de votos, para que las minorías estén representadas. Mezclado con lo fácil que es hacer un partido político comparado a cómo era, y entonces creamos el sistema. Cuando la gente dice 30 partidos, eso queríamos los constituyentes. Eso queríamos. Muchos partidos políticos. Y la gente dice, pero es que en España solo hay 2. No, en España hay 30 partidos políticos. Ganan 2 nada más. Ganan 4, ganan 4, ganan 5, pero hay 30 partidos y hay partidos regionales. Sí, sí. Entonces, y no llegan. Pero quería hacer tu explicación porque la gente no entiende esas cosas, que fue por diseño. Sí, fue por diseño. Totalmente a propósito. Si hacemos distritos electorales pequeños, solo van a ganar 2 partidos políticos. Exactamente. Si mucho 3 van a lograr. Ahora hubo un punto de quiebre. Y nosotros hicimos ese análisis. Eran 80 diputados. Sí, 88. Como subían de acuerdo a la cantidad de población que había. Entonces pasamos a 113. 100 la primera vez. 100, después 113. Mi punto es que más o menos como en 113 fue el punto de quiebre. ¿Por qué? Cuando llegamos a 113, lo que eso generó fue que ya habían listados más largos.
Y conforme habían listados más largos, se meten más minorías. Pongo siempre dos ejemplos distintos. Uno, Irene Montenegro. Ella creo que entró al Congreso 4 veces. Ajá. De las 4 veces, solo en la última ganó el distrito. Todas las demás veces Entró por minoría. Sí. Si no hubiera habido un listado de representación de minorías, Irene Montenegro nunca hubiera sido diputada. No. Y no hubiéramos tenido esa oposición sin compromiso de un partido pequeño que no le debe nada a su candidato. Y el tema ahí tiene que ver con representatividad. Claro. ¿Por qué? Porque si no habemos un 10, 15, 20, 30% de los electores que no tenemos representante. Porque los que ganaron estaban entre los que votó 40% aquí, 30% allá, es el 70%. Pero el otro 30% que votamos por un montón de dispersos, esos no tenemos voz en el Congreso. Y el diseño que ustedes hicieron asegura que esas voces pequeñas tengan voz en el Congreso. Y todavía fue mejor, Kiki, y lo cambiaron en las reformas del 93, y es la lista nacional. Correcto. No había papeleta para la lista nacional, sino que eran la cantidad de votos que saca el candidato a presidente o candidata a presidente. Esa es la cantidad de diputados o diputadas que lleva en nombre del partido. Y que tiene una gracia, es un sistema bicameral en una sola cámara. Eso fue lo que hicimos. No teníamos plata para hacerlo bicameral, no teníamos cultura política para hacerlo bicameral, pero escojamos bicameralmente. Que en la lista nacional vaya la élite del partido, gente que no necesita hacer campaña. La gente que se preocupe de agenda y de política nacional. Claro. Y el del distrito que se preocupe de los temas de su distrito. El distrito tiene que ir a buscar las obras, las plazas, la mesa. Y esa ha sido siempre mi queja. Es el tema de la Cámara Baja. Pero esa siempre ha sido mi queja con los diputados del distrito metropolitano. Sí. Más que el metropolitano, también los municipios de Guatemala. ¿Por qué? Todavía los diputados de los municipios de Guatemala pelean por algo en Fraijanes o en San José del Golfo, pero los diputados del Distrito Central terminan siendo un apéndice del Estado Nacional. Claro. No tienen agenda propia. No tienen siquiera una relación con Yo estando en la MUNI 8 años, claro. no había un diputado distrital que llegara a preguntar, miren, ¿y qué les interesa? Es el único municipio de los 340 que tiene diputados propios. Sí. Y no hay una agenda legislativa Para del nada. municipio de Guatemala. Esa es una queja que yo siempre he tenido con los diputados del Distrito de Guatemala. Y aquí en el Distrito de Guatemala, por ejemplo, fuera por zonas si hubiéramos hecho el otro, pero hubiera sido solo dos partidos. Pero mi punto era ese, que de los 160 hoy, habrían 3 bancadas. Bueno, tal vez una cuarta, alguien que hubiera ganado un distrito de algún lugar, pero literalmente habrían 3 bancadas, exclusivamente. Pero del otro lado, la contraparte de todo eso, esta dinámica que dice, entonces mira, hay mucha atomización. Pues es parte del tema. ¿Por qué? Porque en Guatemala estamos atomizados. Totalmente a propósito. Yo, si algún día pudiéramos regresar a ciertas reformas constitucionales, regresaba al tema de la lista nacional. Por ejemplo, Telma Cabrera. ¿Quedó en qué lugar? Tercero, cuarto. Cuarto lugar, ¿verdad? Y solo ganó una diputada en un distrito. Toda la gente que votó por ella no está representada en el Congreso. Esa era la idea de la lista nacional. Yo ahí tengo una teoría. A ver. El voto de ella nunca fue voto de MLP. Ese fue voto Semilla, pero Semilla no tuvo candidato la vez pasada. Porque si ves dónde entraron los votos, no entraron en donde tiene cobertura Codeca ni el MLP. Entraron en el altiplano, Chimaltenango, Zacatepeques y parte de Ciudad de Guatemala. Ese voto era el voto huérfano de Semilla de esa votación. Por eso yo le reclamo siempre mucho a la gente del MLP. Ustedes no tenían 350,000 votos. Esos 350,000 votos eran de Semilla, pero Telma Aldana no la dejaron ser candidata con Jonathan Mencos. Ese voto coyunturalmente cayó en el MLP porque fue la alternativa que vieron. Y lo mismo ahorita, el MLP no participa y todos regresaron a su voto original. Esa ha sido mi teoría todo el tiempo. Quique, ¿no va a pasar nada con Yamatei? ¿Juicio en contra de Yamatei? ¿Lo va a perseguir? Yo creo que sí. ¿O va a tener que rogar a que los gringos se lo vengan a Yo creo ayudar? que sí, pero va a ser lo segundo. Sí. Van a ser los gringos. O sea, ¿qué está ahorita pasando en Estados Unidos? El juicio contra Juan Orlando Hernández. Terrible, ¿verdad? Bueno, pero ese juicio contra Juan Orlando Hernández se dio una persecución y un seguimiento años antes para que cuando saliera del poder lo pudieran agarrar. Y todo este trabajo ya lo tenían trabajado. Tengo la impresión, así como Roxana Valdetti está en la lista de espera para ser extraditada, Claro, Mauricio López Bonilla está en la lista de espera para ser extraditado, en su momento Alejandro Yamatei probablemente... O rogando a que los condenen aquí, porque cuando cumplan su condena aquí se tienen que ir a Estados Que es el caso de Unidos. Roxana Valdetti y Mauricio López Bonilla. Sí. Mientras más rápido salgan ellos de prisión acá, más rápido se metieron en Estados Unidos. Pues que la comodidad, digámoslo así, entre comillas, que tienen estando acá en la cárcel, No se va a ocupar nunca ya. No la tendrían. O sea que Yamatei, si se da algo, van a tener que ser los No va a gringos, ser aquí. ¿verdad? Por lavado de dinero, si sale algo ahorita, porque digamos, esta gente de Honduras está confesando que la droga salía de Honduras
para pasar por todas las montañas, por todo el territorio de Guatemala a México. Pasa por los amates. O sea, ¿Sí? Lo que pasa es que ahí encontrás la dinámica donde el cartel de Sinaloa, ahora los chapitos, controlan desde la frontera de Honduras, en la franja transversal del norte y atravesando Petén a lo ancho. Y ahora Jalisco Nueva Generación entra de los huistas, de la mitad del Huehue para abajo, por San Marcos, toda la Boca Costa, hasta todos los pesqueros que hay en la Boca Costa que recogen la droga, la suben a tierra y se la llevan para México. Esas dos estructuras están en paralelo y hay territorios, límites entre ellos, el centro-norte de Huehue, entre los huistas, Jácal y todo eso, hacia Nentoni, gracias a Dios. Ahí están los cuentazos entre Jalisco Nueva Generación y la gente de Sinaloa. Pero ya viste, la policía municipal armada como que fueran... Tiene mejor armas que el ejército. Está hablando de Tecunumán. Sí. Aquí hay Tecunumán. Tecunumán. Sí. Es que esas áreas, otra vez, o sea, ahí está la hija del Pocho, Ajá. que fue un exalcalde que cayó preso en Estados Unidos y fue extraditado y estuvo en Estados Unidos por narcotráfico. La hija es la que es alcaldesa ahora. La que fue no. El Pocho Zúñiga era el alcalde y la hija es la que es ahora alcaldesa en el sector. Entonces, ese sector está permeado. O sea, la política en Guatemala hoy la financia predominantemente el crimen organizado, en dos vertientes: la corrupción y el narcotráfico. Y abajo, a nivel municipal, se cruzan, porque el narcotráfico utiliza la corrupción en las munis para lavar su plata. Para poder tener su Para lavar su plata. Pero para lavar su plata. Te contratan ahí una construcción, tu plata ilegal la metes en maquinaria. ¿Qué mejor forma de lavar tu pisto que tenés un cheque de una municipalidad? Pues sí. Pues te contrataron la obra. Entonces esa dinámica es la que predomina. Y el presidente Arevalo está en España ahora, que estuvo en una entrevista, en un foro que hubo, el mensaje de él fue que la corrupción era el problema principal. Pero dijo, lo que principalmente alimenta la corrupción es el narcotráfico. Porque tiene excedente de liquidez para poder pagarle a autoridades para lograr lo que necesitan en esos territorios. Quique, aprovechemos. Hablemos de los viajes. Nosotros entendemos la necesidad que había de ir a hacer las visitas para dar gracias por el apoyo, pero para cambiar la imagen. Mire, yo soy diferente a la cochinada que se está yendo, pues la población no lo ve así. ¿Por qué se fue tan Otra rápido? vez. ¿O sí lo ve? Depende de qué población. Sí. Otra vez, los volcancitos y los libertarados, no. No. Porque unos, se los dije, y los otros ya vieron, no eran los reformistas, revolucionarios, son más de lo mismo. Entonces, los dos llegan a la conclusión, son más de lo mismo. Pero en medio, tienes que entender que tienes que gobernar. Y la gobernanza requiere, uno, apoyo local, obviamente, pero requiere también apoyo internacional. E ir a agradecer a Europa, sí, se portaron a nivel. Solo los gringos estaban hasta arriba, los europeos se portaron a nivel. Pero además, era la Convención de Seguridad de Múnich, que sucede una vez al año. Y era en esa fecha. Yo me siento que Bernardo perfectamente sabe hacer, un diplomático, carrera. Fue al evento porque se movía como pez en el agua. O sea, cuando decimos el diplomático, habla varios. O sea, habló con el presidente por de Israel. Primera vez, ¿verdad? Pero habló con el presidente de Israel en hebreo. Habló con el presidente de Francia en francés. Habló con el presidente de España en gilipollez, en español. Entonces, pero con fluidez. Y eso le da confianza a la contraparte. Ve a alguien de no tenemos a cualquier baboso, digamos. Y además hablan de cosas concretas, coherentes, necesidades que podemos entender los dos. Pero el presidente Arevalo también, parte de lo que él estudió fue desarrollo social. Y ese es el concepto que él está manejando. Entonces, la gente quisiera, algunos, tener un Bukele, que se mate la mesa, diga tres cosas y le aplaudan y le tiren vítores. Bueno, no es la personalidad de Bernardo Arevalo. Él tiene otra personalidad, es pacifista, propone más el diálogo que la confrontación, tiene una dinámica muy distinta. Entonces critican, es que mire, está un filósofo en gobernación, está una socióloga en Conred, está vos, en el gobierno de Álvaro Arzú. El ministro de Salud era ingeniero metalúrgico. Sí. La ministra de Educación era abogada. El ministro de Comunicaciones era ingeniero industrial. El ministro de Gobernación, ya te dije, era mercadólogo. Ajá. El ministro de Economía era publicista. Se hizo un buen trabajo. ¿Por qué? Porque eran equipo, tenían una visión clara para dónde querían ir y trabajaban ordenadamente. Entonces, tu dilema es que los puestos de ministro son puestos políticos, no son técnicos. Algunos viceministerios son la bisagra,
mete un técnico que tenga capacidad política, porque tiene que ir a vender, a gestionar ante Congreso, ante el presidente, ante otros ministros. Y los directores, esos son los técnicos. Pero la gente no entiende eso. Entonces se voltean y dicen, es que mira, contrataron a este patojo para asesor del ministro de Gobernación. El patojo, además de que está graduado, que se graduó de la universidad, ha trabajado por 6, 7 años a la par de la estructura del partido Semilla. Es de confianza del ministro. Si yo tengo que entregarle las llaves del carro de mi casa a alguien porque voy a estar haciendo una tarea, se lo tengo que dar a alguien con el que yo confío. Claro. No le voy a dar las llaves de mi casa y de mi carro Bueno, a un se cuate sabe que por oposición llegó y sacó 50 puntos sobre 50 en el examen. No, si yo necesito que el cuate no me va a meter un cuchillo en la espalda cuando yo me dé la vuelta. Necesito que si alguien llega a decirme algo, él me diga, jefe, lo están buscando de tal y tal lugar, tenemos pendiente la cita con no sé quién, miren, lo vino a buscar el diputado tal y tal. Esas cosas, necesitas a alguien de confianza que esté cuidándote. Entonces se reclaman que Marcela Blanco, que es este patojo Sebastián, que primero reclamamos de que tienen que sacar a todos, y cuando lo sacan y ponen un patojo, pusieron un patojo sin experiencia. Por eso te dije, vírgenes con experiencia es lo que quieren. Es lo que está esperando la población. Es imposible. Un resumen, Quique. Primero, este presidente no va a somatar la mesa. No es un hombre de somatar la mesa. No es su forma de ser. No es su personalidad. No es su personalidad. No esperemos que sea un presidente. Cualquier político, siempre les digo yo, usted tiene que ser lo que es su esencia. Ajá. Porque si sos más allá de tu esencia, se nota la falsedad. Él es conciliador, busca consensos, busca diálogo y tiene una estrategia. ¿Cuál es el problema? Comunicación. Tienen que saber explicar qué están haciendo, por qué lo están haciendo y qué esperan de lo que están haciendo. Eso no lo han sabido hacer. 2, se mantiene la alianza en el Congreso a pesar de los pesares, gobernadores, temitas. Se va a mantener por temas específicos. Se va a mantener por temas específicos por necesidad mutua. Unos porque lo necesitan y nosotros porque si no se van presos, que esa es la verdad. Es correcto. Se tuvieron que bajar el tema. Es correcto. 3, pongámosle mucha atención a las comisiones de postulación. Me quedo con más miedo. Porque para mí las comisiones de postulación iban a ser manipuladas, como siempre, para llevar candidatos malos y que el Congreso tenga que escoger entre un malo y un peor. Pero tu diagnóstico es que a lo mejor no hay comisiones de postulación. Puede ser que sí haya comisiones. Sí. Pero en el momento más oportuno habrán los amparos necesarios para entorpecer el proceso. Y eso explica el silencio de Oscar Cruz, eso explica el silencio del PDH, los que fueron parte del pacto anterior y están nombrados ahí, calladitos. ¿Que irán a poner a Mazariegos de presidente de la comisión de postulación? Porque los rectores eligen quién es. Sí. Han electo a Félix Serrano en otras ocasiones, Roberto Moreno ha estado por ahí. ¿Qué? ¿Se van a poner de acuerdo para que esta vez sí sea Mazariegos el presidente de la comisión? Yo creo que sí. Imagínate. Si ese es el tema, esa es la dirección que te digo que lleva. Yo creo que sí lo van a poner a él, van a volverle a dar poder a San Carlos. Están ya manejando el tema. ¿Verdad? 100%. Y no hay, es que lo que pasa es que no hay quien esté dedicado a que eso no suceda, ¿verdad? Ni en comisiones de postulación, ni en la San Carlos, ni en gobernadores. O sea. Queríamos un grupo de personas en el gobierno que fueran ajenas al sistema. ¿Qué te da eso? Un grupo de personas en el gobierno que son ajenas al sistema. ¿Verdad? Lo que pediste es lo que te recibiste. El dilema es que para operar la máquina necesitas un par de cuates que sepan operar el sistema. Y eso es lo que en un momento dado les ha hecho falta. Entonces, vamos a seguir oyendo a la gente decir, si no trabajo, no como, porque esto se va a ir muy lento. Y es más de lo mismo. Sí. Entonces, el sector grande de la población va a seguir a la expectativa, trabajando, porque si no, no come. ¿Y qué me importa lo que ellos hagan? Porque no se ve clara la cosa. Por ahí va la cosa. Muy bien, Quique, muchas gracias. No, al contrario, con mucho gusto. Cafecito. Don Robert, muchas gracias. Ahí estamos. No se vale que no lo repitamos, Quique, hay que repetirlo en la segunda parte que está haciendo análisis, ¿verdad? Felicidades por tu programa, el Bencho estuvo aquí, la verdad que muy bien. Hay que aliarnos para por informando y entreteniendo al mismo tiempo. Así, simpático el tema, ¿verdad? Muy bien, para ustedes, muchas gracias. Nos vemos en otro capítulo más de Roberto Alejos Podcast. Si se ofendió, porque hoy sí mencionamos algunos nombres, una tacita de café todo lo arregla. A ver si algún día me lo aceptan. Por favor, no se enojen. Muy bien.